Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un video quizás un poco más personal, un video para que me conozcan un poco más y sepan algo que quizás mucha gente no sabe. Mucha gente no tiene idea de eso y quizás me conocen hace mucho tiempo, pero no es algo que yo diga abiertamente o que me presento y le digo, hola, me llamo Natalia, soy mamá. Este video no lo hago para dar pena, no lo hago para incitar el embarazo adolescente, lo hago para quizás concientizar y que quizás otra persona, otra adolescente, otra niña esté pasando esto, o ni siquiera eso, sino que también personas quizás un poco más mayores estén pasando por algo parecido y sepan que para todo hay solución y que no porque nos pase una cosa entre comillas mala significa que toda nuestra vida va a ser así. Y no es algo que me dé vergüenza, para nada, me da igual. Es parte de mí, es parte de la persona que soy hoy en día. Si esto no hubiese pasado, yo quizás no sería de esta manera. Para los que me siguen de YouTube quizás hace años, sabrán que yo hace quizás unos 5 años sí hacía contenido como de mami blogger y todo eso. Y también tuve un video parecido a este, como contando mi experiencia, mi historia y todo eso, porque me lo habían pedido mucho. Pero ese video terminó borrándose porque al final recibió también muchas interacciones buenas, pero también muchas interacciones malas. Yo también estaba pasando por un proceso de depresión en ese momento, tenía 17, 18 años. Entonces no sentí que era lo adecuado como que ese video siguiera ahí en el internet. Entonces terminé borrándolo todo rastro. Ya no queda nada de ese video. Así que empecemos desde el principio. Hola, me llamo Natalia. Estaba embarazada a los 16. Ya voy a cumplir 23 en un par de días. O quizás cuando suba este video ya tenga 23, no lo sé. Estoy de cumpleaños el 24 de diciembre. Fui mamá cuando estaba en tercero medio. Yo nunca soñé con ser mamá realmente. Nunca se me pasó tanto por la cabeza. O sea, quizás sí, como hasta nuestra generación, siempre se nos inculcó de jugar con guaguas, con coches. Y igual siempre fui bien apegada a los bebés, a todos mis primos. Siempre yo andaba encima de todos mis primos, hasta mi primo más pequeño ahora que tiene 5 años, también desde bebé siempre apegada a todos mis primos. Y cuando uno está en la media cree que se las sabe todas, se cree más grande, entonces ustedes me entenderán. Tampoco estaba pasando por un muy buen momento. Mis papás siempre estuvieron siempre ahí conmigo hasta el día de hoy. Gracias a ellos tengo todo lo que tengo ahora. Pero sí, quizás pasaron ciertas cosas específicas que me hicieron también un poco como alejarme de ellos en ese momento y estar quizás más sola y quizás necesitar de alguien. Lo primero que pensé cuando supe que estaba embarazada es que aquí terminó mi vida. Hasta aquí fui, hasta aquí llegué. Quizás no termine mis estudios, quizás sí, quizás mis papás me van a echar de mi casa, no sé, yo me pasé 1000 películas también. Y es algo que a mucha gente también le pasa, o sea, uno busca experiencia y todo y ve que casi todas las niñas, adolescentes que quedan embarazadas a esa edad se van de sus casas porque las echan o porque ya tienen que hacer vida en familia, vida de mujer, vida de casada. A mí, gracias a Dios, eso no me pasó. Mis papás jamás dejaron que yo me fuera de mi casa, jamás dejaron tampoco que dejara mis estudios. Y es por eso que de repente muchos me dicen como, oye, muestra tu vida. Hay muchas como mamitas en TikTok y toda la cuestión como mostrando día a día y todas esas cosas. Podría ser famosa, podría ganar plata. Pero al final siento yo que mi realidad es muy distinta a la de otras. Y obviamente que mi realidad sea real no significa que las otras no sean reales. Pero hay gente que le toca distinto. Yo, gracias a mis papás, pude seguir mi vida normal, pude seguir estudiando, pude ir a la universidad y ahora ya egresé de mi carrera y solamente espero mi titulación. Yo creo también que para cualquier mujer, cualquier hombre, ser papá es difícil, no importa la edad. Obviamente más joven igual es más complicado, pero sigue siendo una tarea súper difícil de la que no existe un manual, no existe nada que te diga como, oye, así es lo correcto y así es lo incorrecto. Me sentí muy juzgada por no mi entorno familiar, jamás, ellos siempre todos apoyándome y todos siempre ahí hasta el día de hoy, pero sí juzgada por la sociedad, juzgada por la gente que me conocía de vista, que al final hiciste algo malo. Al final, para muchos prácticamente, yo sé que lo decían porque uno lee las confesiones, uno lee las cosas que les mandan y aunque sean de repente cosas anónimas, uno cacha de qué personas vienen. Donde prácticamente me decían que me había acabado la vida, que yo no iba a ser nadie, que al final quizás yo siempre he sido una persona muy extrovertida y muy alegre, muy feliz, quizás una persona que llama mucho la atención, sobre todo en el colegio me pasaba siempre y quizás tenía muchos problemas con otras personas porque no les gustaba cómo era. Entonces esto que pasó fue la instancia perfecta para ellos para seguir tirando malos comentarios y decir que prácticamente me había arruinado la vida.
lo cual no fue así. Obviamente mi vida sería totalmente distinta si yo no hubiese tenido un hijo, pero vivo muy bien, la verdad. Cuando quedé embarazada y después que tuve a mi hijo, sí tuve depresión. Mucho tiempo, quizás me la diagnosticaron también, pero nunca me la traté porque siempre te quieren dar medicamentos para eso y yo la verdad no estaba para eso. Además que tenía una relación súper tóxica con el progenitor de mi hijo, donde yo la pasé muy mal. Hubo también muchas situaciones de violencia intrafamiliar hasta no hace tantos años. Yo al papá de mi hijo lo dejé cuando mi hijo ni siquiera tenía 1 año de edad. Quizás llegó a tener el año, la verdad es que no me acuerdo claramente de eso. Pero fue una relación súper tóxica desde el inicio. Quizás uno no se da cuenta porque uno es chico, ¿cachai? Empezamos a estar cuando tenía 14, 15 años. Y esa relación me estaba llevando una vida que yo no la veía a futuro. Quizás por un momento sí fue como una ilusión de familia feliz y toda la cuestión de formar una familia y todo. Porque ya estaba ahí, ¿cachai? Ya estaba ahí y no había nada más que hacer. Más que asumir ya lo que había pasado. Al final estaba con una persona que prácticamente me decía que cómo iba a estudiar porque yo tenía un hijo y tenía que trabajar, cómo iba a mantener a mi hijo, cómo me iba a pagar los estudios y todas esas cosas, cómo se me ocurría dejarle ese gasto a mis papás. Al final teníamos 2 tipos de realidades de vida distintas. A mí siempre me apoyaron al 100% en todo y jamás dejaron que yo dejara los estudios, y por otro lado teníamos a la otra persona que se salió de estudiar por decisión propia y se puso a trabajar cuando nadie le exigió nada. Mis papás siempre quisieron asumir todos los gastos de las cosas y no significa eso que mi familia sea millonaria. Significa solamente que no me quisieron apoyar y nada más. Yo no vengo de una familia de plata. Mis papás se han esforzado mucho para tener todo lo que tienen hoy en día. Y eso también a mucha gente le molesta porque al final lo primero que siempre me decían todo es que cómo podía dejar que mis papás asumieran gastos que no eran de ellos. Y yo tampoco sabía qué decir, o sea, también me pasaron muchas situaciones incómodas en todo ese tiempo, tanto cuando estaba embarazada como cuando mi hijo ya había nacido. Sobre todo los infamios en los colectivos. La gente te mira de otra manera también. Hasta el día de hoy igual siempre me han mirado raro y he sufrido de discriminación tanto en jardín como en colegio de mi hijo, no en el colegio que está actual, pero te miras en menos solamente por ser joven, cuando estoy 100% segura de que trato muchísimo mejor a mi hijo. Mi hijo tiene mucha más educación que gente adulta que tiene, quizá me dobla la edad a mí. El proceso fue súper duro, me encerré, prácticamente me encerré en mi pieza los 9 meses que estuve embarazada, porque al final no quería salir a la calle, porque de la manera que la gente me miraba, que a mí jamás me ha importado lo que la gente opine de mí, mis papás siempre me han criado de esa manera, sí te afecta de alguna otra manera porque no puedes evitar sentir que la gente te está mirando, te está juzgando. Y quizás muchos van a decir, oh, qué exagerada, y que quizás no era así o no. Sí, era así, porque uno también escucha, uno no es tonto. También otra cosa por la que siempre me han juzgado mucho, quizás ya no, porque ya estoy más grande, mi hijo también está más grande, es porque tenía visitas con su papá y se iba para allá y yo igual salía y hacía mi vida normal. O sea, siempre he hecho mi vida normal, pero yo jamás le he dejado a mi hijo, a mi mamá, quizás una vez, 2, para salir, pero de ahí nunca más. Pregunta siempre de ¿y dónde está tu hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿Quién lo está cuidando? Y es súper fome al final porque obviamente tiene papá también, y el papá también lo puede cuidar, o sea, no es que esté inhabilitado para cuidarlo. Siempre que he andado sin mi hijo o andaba sin mi hijo también más chica, es como, ¿dónde está? ¿Con quién está? Como si uno no pudiera rehacer su vida o seguir su vida normal. Al final uno no solamente es papá, también es persona, uno también es mujer, también es hombre. Y yo creo que sepan que si están embarazadas o ya tuvieron a su hijo o están pasando por cualquiera de estas situaciones, la vida no se va abajo, uno puede seguir su vida normal. Yo al final pude terminar mi liceo como correspondía, yo no me atrasé ningún año, nada, y eso también fue gracias al liceo en el que estuve. Yo estudié, lo voy a decir, en el Liceo Bicentenario de Viña, donde siempre tuvieron un apoyo incondicional conmigo. Yo lo primero que pensé fue en salirme, porque al final también había mucha gente que yo no le caía bien en ese colegio, aunque a mí me gustaba mucho ir al liceo. Y en el momento que mi mamá me apoyó, me dijo, ya sabes qué, quizás tómate este año y el próximo año quizás puedas hacer un 2x1 para que salgas en el año que te corresponde. Y cuando mi mamá quiso hacer eso, los del liceo no la dejaron. Le dijeron que no iban a permitir que yo me saliera, que yo tenía todas las oportunidades ahí para poder seguir estudiando de manera normal, que ellos aceptaban cualquier tipo de condición que yo pusiera, si quería cambiarme de curso a un curso en el que yo estuviera más cómoda, donde estuvieran mis amigos, porque en tercero medio nos cambiaron todos de curso para hacer los electivos
cursos independientes, no que tú estuvieras en tu curso y tú pudieras como irte a tu electivo en la tarde, sino que cambiaron todos los cursos. Entonces el curso con el que yo estuve desde primero medio no era el mismo curso que estaba ahora en tercero. Y como yo tuve a mi hijo en abril, no entré en marzo, yo entré como en septiembre al liceo. Pero ellos me dieron todas las facilidades, me dieron hasta un pase donde yo podía salir a la hora que estimara conveniente para, no sé, ir a buscar a mi hijo si le pasaba algo en el jardín o cualquier cosa. Si yo me quería más temprano, yo podía hacerlo. Yo igual me aproveché un poco de eso, al final, lo siento. Pero al final también estaba muy depresiva, no tenía ganas de nada y los profesores también me apoyaron muchísimo. Yo hasta pienso que quizás tercero medio lo debía haber repetido. No debía haber pasado, porque yo no le puse nada de ganas. Las personas ahí sí fueron 7 excelentes, me apoyaron mucho y a mí siempre me había ido bien en el liceo. A mí nunca me ha ido mal en el colegio, en el liceo. Entonces también ellos lo veían de esa parte, que no era de flojera, que no quisiera hacer cosas o que me costara hacer unas cosas más que otras, sino que era al final por lo que estaba pasando, la situación y todo eso. Entonces al final pasé como, creo que con 11 y algo, no me acuerdo, pero pasé con muy buena nota, que también me ayudó en el NEM. Ya cuarto medio ya sabemos todo lo que pasó en el 2020, creo que fue, sí, 2020, que fue la pandemia. Yo entré a cuarto medio súper emocionada de estudiar y de hacer todas las cosas bien, de ir toda la jornada que me correspondía. Pero el destino no quiso y fue pandemia, entonces tuve clases online y pude, la verdad que estoy muy agradecida de poder haber hecho bien la pegada con mi hijo, haber podido estar con él en todas sus primeras cosas, porque al final él recién cumplió un año, estaba caminando recién y pude vivir todos esos procesos bien con él, gracias a que, uno, el liceo me dio todas las facilidades y dos, estallido social y pandemia, que me dieron muchas ganas de seguir estudiando, de ser profesional y todo eso, porque me gané una beca en el IEP en el 2020, cuando tenía 17. No estaba saliendo de cuarto medio y me puse a estudiar cosmetología, una carrera que no terminé porque al final no me gustaba tanto, pero sí cosmetología me abrió muchas puertas, como por ejemplo para hacer pestañas, para hacer uñas, que fue lo principal que empecé a ganar plata en ese tiempo, como a los 16, 17 años que empecé a hacer esas cosas antes de entrar a estudiar al instituto. Y no se crean que todo me ha tocado fácil. Mucha gente cree así porque uno no anda contando las cosas malas que les pasan, ¿no? O sea, uno cuenta quizás las buenas y eso, pero uno no anda contando las cosas que le han pasado. Al final quizás también vivimos malos momentos como familia en estallido social, pandemias. Al final no había trabajo, mi mamá se quedó sin trabajo, mi papá manejaba colectivo en ese momento, todavía de repente se ha ido como por épocas a trabajar al norte, pero en ese momento estaba haciendo colectivero y tampoco le iba muy bien. Yo me acuerdo que en el 2019, cuando mi hijo nació, yo vendía donas en la calle. Sí, o también por Facebook hacía, creo que quizás tengo algún recuerdo o algo por ahí, como alguna foto de las cosas que hacía. Le pedí una máquina de hacer donitas a mi tía y de ahí yo compraba los materiales y las hacía, las vendía por Facebook. Cuando iba al Cefam con mi hijo me llevaba una bandeja de donitas, también las vendía ahí. Una vez me paré afuera de la UNAV también a vender en la calle, también vendí en el metro una vez y hice muchas cosas y tenía solamente 16 años. Pero la gente eso no lo sabe porque yo no ando contando esas cosas, entonces de repente creen como no, es que a ella le han regalado todo, que su mamá le debe cuidar al hijo y eso no es así. O sea, mi mamá sí muchas veces me cuida a mi hijo, mi hermana también, y era chica, también me cuida a mi hijo para yo poder ir a estudiar y poder ir tranquila. Después de eso empecé con los emprendimientos de uñas, de pestañas y gané mucho dinero ahí. Pude, por ejemplo, mi pieza la forré entera con unas cosas que en ese momento igual salían caras, ahora salen muy baratas, pero en ese momento cuando llegaron salían caras y yo lo hice para que mi pieza no fuera tan helada, porque al final en esa pieza dormía yo y mi hijo. Dormíamos en una cama de una plaza los dos y dormimos así hasta, no hace tanto, hasta un año, hasta el año pasado al final dormimos así, porque hasta el año pasado yo seguía viviendo con mis papás. En el proceso de entrar al jardín, sala cuna y todo eso, yo entrar a estudiar, por ejemplo, a la universidad, fue igual difícil porque primero no había por la pandemia, entonces ahí nos organizábamos con mi familia para poder cuidarlo y poder seguir estudiando y aprovechar esta beca que me había ganado totalmente gratis por la carrera que yo eligiera en el IEP. Y después de un año la dejé. La dejé porque sentí que no era lo mío, pero seguía haciendo pestañas y todas esas cosas. Y siempre me he caracterizado por ser una persona que ahorra mucho, entonces plata yo siempre he tenido. Y no sé, pues por ejemplo en el momento que vendía donas no teníamos muchos recursos para comprarle leche a mi hijo, entonces con esa plata yo le compraba leche, pañales y todas esas cosas. Obviamente su papá también en ese momento quizás aportaba un poco, de repente no, entonces muchas veces me tocó a mí sola tener que comprar muchas cosas, de repente 2-3 meses sin nada de aporte de la parte de su papá, aunque mis papás siempre estuvieron ahí y yo siempre pude hacer mis cosas tranquila, entonces sí pude seguir
generando ingresos. Si me estoy enredando mucho como lo estoy contando, es que lo siento, no estoy grabando con ningún guión ni nada, como que solo salen las cosas. Ahí también para agregar, en el momento que estábamos en pandemia, también en un momento tampoco teníamos tanta plata, entonces no se podía salir a trabajar, no se podía hacer nada, entonces también comimos de comedores. O sea, yo siempre me preocupé de que mi hijo tuviera para hacer sus comiditas y todo eso, pero nosotros como familia también comimos mucho en los comedores que hacían las juntas de vecinos, en la población y todo eso, porque tampoco había mucho. O sea, de repente podíamos comprar harina y cosas para hacer pan, pero al almuerzo de repente no había mucho, entonces nos salvamos harto con la comida de los comedores. Después de ahí solamente vinieron cosas buenas, tampoco vinieron cosas malas, aunque sí siempre... nunca tuve como... nunca conté la plata de su progenitor de manera estable hasta no hace tanto, porque al final no quiero generalizar a todos los hombres, pero la mayoría lamentablemente son así, de que uno termina con ellos y se despreocupan como de lo demás, pero tampoco estamos para hablar tanto de esas cosas. Entonces igual yo trabajé, cuando me salí de la otra carrera me puse a trabajar, trabajé en telecomunicaciones un par de meses y de ahí igual o sea, mis ventas por ahí, yo siempre he sido muy emprendedora, siempre. Entonces ahí también me empecé a equipar con algunas máquinas para estudiar diseño de vestuario, porque estaba decidida con estudiar diseño de vestuario después, aunque siempre quise estudiar eso, pero quizás con metodología era un poco más normal y quizás podías ganar más plata. Pero al final, si no te gusta al 100% lo que estás haciendo, no vas a conseguir nada con eso. Entonces al final me tomé un año porque ya no había más cupos para estudiar la carrera que quería estudiar. Entonces me dediqué ese año a trabajar, que se fue año 2022, y la verdad es que me fue muy bien, pude ahorrar mucha plata y ahí empecé mi emprendimiento, que es una tienda de ropa que ahora estamos como en stand-by porque crisis creativa, estamos como explorando cosas nuevas, pero igual les voy a dejar la página aquí abajo por si la quieren seguir. Y este polerón es de mi marca views.cl. Yo al final pude terminar bien mis estudios y también mientras estaba estudiando seguí con mi emprendimiento de ropa. La verdad es que me ha ido súper bien, me pude equipar con todas las máquinas que tengo ahora, materiales y todas esas cosas. Imagínense, ahí la gente creía menos en mí, o sea, mira desde afuera, pues al final no estamos hablando de mi familia cercana. A pesar de todo, a mi hijo siempre le ha ido muy bien en el colegio, siempre se ha ganado diplomas de distinción, sobre todo en el colegio que está ahora. Ahora mi hijo salió de kinder y salió con excelencia académica. Yo jamás salí con excelencia académica en kinder. Y ahora uno que está recordando como las cosas dice, no, quizás no lo he hecho tan mal, porque yo de repente pienso quizás que hago quizás las cosas no tan bien, pero a nadie le enseñan a hacer estas cosas. Ahora en este momento vivimos solos, con mi pareja, yo y mi hijo, y ahora que adoptamos un gatito, somos 4. Tiene su pieza solo. Imagínate, después de tantos años de compartir pieza con él, ahora él tiene su pieza solo, que antes era mi pieza. Yo también tengo mi pieza solo, tengo esta pieza que es donde la que grabo y también donde tengo mi maquinaria para diseño de vestuario, para hacer todo lo que es de mi tienda. Y yo nunca pensé quizás en vivir sola a los 22 años. No lo veía de una manera tan cercana, pero esto es gracias a mis papás, obviamente. Y en un momento quizás no me gustaba mencionar, sobre todo en lo que es universidad, que tenía un hijo y eso, porque al final también te miran de una manera quizás como con pena. Una vez lo dije en TikTok y la gente me decía, no, si no es que te miran con pena, pero sí es verdad, te miran con otra mirada, al final de quizás lástima, pero que yo jamás lo dije hasta que realmente era necesario. Entonces de repente mucha gente se sorprendía y es como, sí, pero es que no es mi carta de presentación, ¿cachai? No te voy a decir, hola, me llamo Natalia, soy mamá. No, pues, ¿y por qué la gente quiere que sea así? A mí me carga eso, me carga de verdad. Y no es porque lo quiera ocultar y me da vergüenza, sino que solamente no me gusta que me vean de esa manera así al tiro, ¿cachai? Quiero que primero me conozcan como yo, persona, yo, Natalia, y después conozcan quizás más partes de mí. Y ya en este momento llevo desde marzo viviendo sola con mi hijo y la verdad ha sido, obvio, un reto, porque criar también con tu familia es una cosa totalmente distinta, porque ahí van las opiniones de todos, ¿cachai? Todos estamos criando a un niño en conjunto al final. Entonces, que me digas a mí algo así como, ¿puedo esto? Y le digo no, y le preguntan, ¿sabes mi mamá o mi papá? Y le diga sí, es como, ya cagué. Pero obvio es difícil y cambiarse de vivir ya 5 años con él ahí y que ahora sea algo totalmente nuevo, vivir con tanta gente en una casa, ahora era un departamento, a vivir solos en una casa es
es obviamente algo distinto y difícil para todos. O sea, a mí me dio mucha pena también venir a vivir sola, porque amo demasiado a mi familia, amo demasiado a mis papás, a mis hermanos, y me gusta mucho estar con ellos. Pero eso, al final pude terminar bien mis estudios, pude terminar todo, y recién después de terminar mis estudios, recién de ahí me pude venir a vivir sola, porque al final estudiando es muy complicado, porque sobre todo diseño, vestuario, carreras que son como de diseño, artística y todo eso, porque necesitas estar de manera presencial y necesitas ir a los exámenes y todas esas cosas, entonces era mucho más difícil. Entonces yo igual pospuse como venir a vivirme sola hace tiempo, y eso igual me dio el tiempo de poder equipar la casa con las cosas que le faltaban. Entonces mis papás me dejaron muchas cosas aquí que no iban a ocupar cuando se cambiaban de casa, pero que ellos me hayan ayudado no quita también el esfuerzo que ha habido detrás en quizás arreglar cosas, comprar cosas también, porque muchas cosas tuvimos que comprar las nuevas, muchas cosas tuvimos que arreglar cuando nos venimos a vivir para acá. Y eso sí, obviamente yo no le quito el mérito a nadie, de también a mi pololo, de que siempre ha estado conmigo aquí, entonces tampoco me ha tocado tan duro. Y algo que siempre asumí desde que sabía que venía mi hijo es que quizás nunca iba a poder tener un trabajo normal, nunca quizás iba a poder trabajar full time en una empresa, en el retail o cosas así como trabajos típicos. Entonces siempre estuve con la mentalidad, o sea, yo siempre, desde antes en realidad, con la mentalidad de emprendedora, y fue más la fuerza de querer ser emprendedora también cuando él vino, porque uno como mamá es muy discriminada aquí en Chile. También me costó mucho el tema de la práctica, porque tenía un hijo, entonces no querían tampoco recibirme porque tenía un hijo. Muchas como entrevistas lo omití también, pero como no me convenían horarios no pude aceptarlas, y la práctica en la que quedé también me miraron así como tienes un hijo y eso como que tu horario no nos sirve, ¿cachai? Entonces uno es muy juzgada por ser mamá y está bien, entonces está bien, es entendible también. También a lo largo de este tiempo de que he tenido que estudiar y he conocido también mucha gente que también es mamá, y eso me ha tocado conocer varias como realidades, y conocí específicamente a una persona cuando estaba estudiando mi primera carrera, que lamentablemente ya no pudo seguir con sus estudios por temas del cuidado de su hija, y a mí la verdad me dio mucha pena, porque un momento igual nos llevamos mal por unas situaciones de que quizás, no digo que me haya tenido envidia, pero obviamente teníamos dos realidades distintas, habíamos sido mamás en el mismo tiempo, a la misma edad, nuestros hijos tenían la misma edad, pero yo tenía más oportunidades que ella con el tema de que mi familia me apoyaba. Y la verdad es un tema muy penca, diría yo, porque al final, obviamente no digo que no haya gente que sí quiera que las cosas pasen, pero de repente pasan nomás. Obviamente que ser mamá te cambia la vida, te hace tener quizás más trabas, entre comillas, para muchas cosas, pero yo no creo que sea impedimento para ser alguien. Al final, conozco también muchos casos de muchas personas que fueron muy exitosas y también fueron mamás jóvenes, pero al final también van uno en no estancarse. Yo por un momento quizás también me estaba estancando un poco, y también va en la persona la que tengas al lado, que sea tu compañero. Yo no estoy culpando a nadie ni nada de mis cosas, de mis problemas, pero sí también hay gente que te absorbe, gente que también es muy conformista, y yo soy cero conformista, y en el momento que eres adolescente también eres muy manipulable. Y les digo a todas esas personas que quizás estén pasando por algo parecido que sí se puede. Yo sí cuesta más, cuesta obviamente el doble, el triple, pero que nos pase esto no significa que el mundo se nos venga encima. Obviamente sí, uno siente que la cagó brígido, que quizás nunca va a poder ser nadie, que les va a costar todo mil, pero de que se puede, se lo juro que se puede. Yo para nada estoy cerca de los objetivos que tengo de vida, o sea, obviamente cada vez avanzando más, pero tampoco estoy cerca de lograr todo lo que tengo planeado para mi vida. Obviamente una de esas cosas es YouTube, que sí o sí quiero que sea quizás dedicarme a esto también, además de dedicarme a la ropa. Por eso igual hago contenido de moda y todo eso, porque es lo que me gusta, pero estoy obviamente mucho mejor de lo que pensé que iba a estar, por ejemplo, de lo que pensaba cuando tenía 16 años. Pensé que quizás toda la vida iba a estar viviendo con mis papás en la misma casa, que se me iba a hacer muy difícil quizás tener algo propio, de tener quizás una familia, de seguir haciendo lo que me gusta, porque al final lo que hago es muy poco común. O sea, la gente que hace esto por lo general tiene otro tipo de vida. Y yo también quiero motivarlas a ustedes a que no se queden estancadas, que independiente de que tengan o no tengan hijos, yo creo que este mensaje va para todos, y no se queden estancados. La vida sigue, pueden pasar cosas muy malas, pero depende de uno también darle ese giro, verlo de otra manera, quizás no verlo todo de manera negativa, quizás
cambios, aunque sean buenos, sean malos, son cambios y cosas nuevas van a traer. Al final también esto me obligó a madurar, quizás antes madurar de otra manera, todavía quizás sigo madurando, todavía me siento como que tengo 15, la verdad. Yo no me siento quizás de repente tan distinta como era antes, pero mucha gente sí me lo ha hecho saber, como que de verdad ha habido una mejora de cómo había sido y cómo soy ahora. De repente hay fuerzas que uno no sabe que tiene y que quizás esa fuerza la desarrollé solamente teniendo a mi hijo. Y aunque suene como súper cliché, si uno quiere, uno puede. Si quieres seguir con tu vida, de alguna u otra manera se va a poder. Hasta el día de hoy sigo dudando si lo hago bien o no lo hago mal. Pero por ejemplo, ahora que fue la quinceañera de mi hijo y ganó la excelencia académica, como les dije, uno dice, no lo estoy haciendo tan mal quizás. A mí una cosa que mi mamá siempre me enseñó es que mis papás en general me enseñaron que nunca hay que dejar de soñar. No importa lo que pase, no importa las circunstancias de la vida, lo malo que pueda pasar. No hay que dejar de soñar nunca, no hay que dejar de tener sueños, no hay que dejar de tener hobbies, no hay que dejar de seguir tu vida, porque el momento que uno deja de soñar por sí mismo, tu vida quizás pierde el sentido, quizás tus sentidos sigan siendo tus hijos nomás, pero también tú también tienes que tener un sentido para ti en tu vida. Y es lo que siempre les digo a personas que quizás me preguntan sobre esto, y es que nunca hay que dejarse, jamás. Nunca dejar de maquillarse, nunca dejar de arreglarse, nunca dejar de pensar en sí mismo, nunca dejar de perseguir sus sueños, de soñar cosas en grande, de querer ser más. Y es que al final, por ejemplo, por eso les estaba contando lo que había pasado en mi historia, más o menos, es que nada de esto, nada de lo que tengo ahora existiría si esa versión de mí no hubiese pasado lo que tuvo que pasar y no hubiese sobrevivido a todo lo que pasó. Al final la vida nos acabó. A mí esto no me avergüenza, esto más que nada me construyó como persona. Como les digo, les he repetido todo el tiempo, si no fuera por esto yo no sería lo que soy ahora. Así que eso, aquí les conté quizá un poquito más sobre mí, para que me conocieran más, para que si personas están pasando con lo mismo, no duden quizás en hablarme, en dejarme un comentario, yo los voy a leer. No están solas, van a tener una amiga virtual aquí. Si es que su familia no los apoya, siempre hay una manera de salir adelante. Quizás se tarden más, quizás se tarden menos, pero siempre hay una forma de salir adelante. La vida no se acaba por tener un embarazo a temprana edad. No estoy apoyando, o sea, no estoy incitando a los embarazos adolescentes, pero hay que apoyar lo que ya pasó. Entonces, no están solos. La vida sigue. Si uno cree en sí mismo, puede lograr lo que sea. No importa las adversidades que te tenga la vida. También yo creo que lo más importante, no se dejen estar, como se les repetí, y no estén con una persona porque quizás se quedaron embarazadas, o no se sientan obligadas a estar con una persona porque es el papá de sus hijos. Siempre hay algo mejor. No se dejen maltratar por nadie, ni por familiares, ni por parejas, porque quizás ustedes están un poco más vulnerables. No se dejen nunca pasar a llevar ni por nadie, ni por ningún comentario. Yo me ahorré muchas cosas, no dije muchas cosas. Hay gente que me juzgó hasta en la calle, que me dijo cosas horribles. Dejé pasar muchos comentarios. Ustedes no lo hagan, no se aguanten, porque después eso nos hace solamente daño a nosotros mismos, y esa gente cree que puede seguir haciendo lo que quiera a la gente que quiera, y eso no está bien. Así que eso, si está enfrentando algo así, no duden en hablarme, y espero a la gente que me sigue que me pueden haber conocido un poco más. Y eso, nos vemos en el siguiente video. Adiós.